Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Antigua Casa Sala. Hoy os traemos un poco un tutorial con algunas ideas que podéis montar vosotros mismos con piezas o abalorios que sean de plata de ley. De esta manera podremos diseñar anillos de plata de ley a nuestro gusto totalmente. Os vamos a enseñar tres modelos o tres variables que vosotros siempre podéis modificar o podéis acabar de adaptar siempre, evidentemente, a vuestro estilo y a vuestro criterio personal. Uno de los primeros anillos que vamos a ver sería esta modalidad de aquí. Como vemos, se trata o consiste de una pieza metálica que sería este tubo de aquí. Simplemente lo que hacemos en este tubo de plata es pasarle alguna cuerda o algún cordón que vamos a pegar en su interior. Como vemos, el tubo simplemente sería esta parte de aquí, en la cual pasaría perfectamente el cable. Nosotros hemos colocado una unidad o una pieza, pero podríamos incluso llegar a combinarlas o intercalarlas haciendo otra pieza también diferente. Siempre os van a pasar cueros que sean más o menos del grosor de la pieza, pero que también podemos combinar con otros materiales e incluso trenzarlos entre sí. Es importante que pongamos la mitad del cuero por el tubo y la otra mitad que pueda pasar por el otro lado. De esta manera tendremos que hacer un poquito al principio para ver lo que sería la talla propiamente del anillo, y para ello nos podemos ayudar también del medidor de anillos que ya os hemos enseñado en otras ocasiones. Como veis, esto sería el cono en el cual colocaríamos el anillo, y en el punto en el que justo separara el anillo sería la talla correspondiente. De esta manera siempre podemos ir comprobando si sería la talla correcta o no, para antes de pegarlo asegurarnos evidentemente de que sea la talla correcta. Una vez tengamos seguro de que es la talla, simplemente sacaríamos uno de los extremos, introduciríamos un poquito de pegamento y lo volveríamos a colocar en su interior. Ya veis que es muy sencillo, pero sí tendríamos que dejar que secara un tiempo porque puede ser delicado luego a la hora de ponerlo y que se pueda soltar. Podríamos, como veis, aplicar muchísimos materiales. Nosotros en este caso hemos trabajado un cuero del 3 o del 4 que sea un poquito más anchito, pero también podríamos optar por opciones trenzadas o incluso pasar varias vueltas de un material un poquito más fino. En este caso, como veis, el tubo sería liso, pero evidentemente también le podemos pegar cualquier otro material para conseguir este mismo efecto. De la misma manera que nosotros lo hemos aplicado a anillos, evidentemente también lo podríamos aplicar a collares o a pulseras, cualquier otro tipo de avalorio que también no solo nos sirva para ajustar la pieza, sino que incluso lo podamos simplemente pasar a modo de decoración. ¿Cómo sería echarlo un poquito más hacia adentro para que quedara intermediamente y entonces nos diera otro efecto? Ya veis que es muy sencillo, pero que nos permite gran variedad y gran oportunidad de personalizarlo. Otra de las opciones que siempre suele ser viable para los anillos y muy buena opción es llevar un punto de luz o un poco de brillo. Es decir, muchas veces llevamos alguna pieza que tiene un poquito de luz en el propio anillo. En este caso, por ejemplo, vemos esta base de aquí que tendría estos cuatro cabezales o estos cuatro capuchones en los cuales podríamos introducir alguna pieza o material. Por ejemplo, en este caso nosotros lo hemos aplicado con estas piezas de Swarovski de cristal, pero que, como veis, siempre y cuando coincida con el orificio podemos jugar a introducirle diferentes piezas, como por ejemplo podríamos optar por colocarle unos minerales. Siempre es importante que disimulemos lo que sería el agujero. Si se trata de un mineral que también está agujereado, es importante de que queden bien disimuladitos. En este caso, como veis, podría quedar así, pero ya os digo, podríamos hacer combinaciones infinitas con otros materiales. Simplemente lo que haríamos sería poner un poquito de pegamento en la base, y tampoco tenemos que poner una gran cantidad, ya que, como veis, tiene un pequeño orificio por el cual se iría saliendo si hubiera exceso, por lo que no nos tenemos que preocupar. Esta también sería otra opción, con otro mineral. Y evidentemente aquí ya sí que podríamos jugar, incluso si no los quisiéramos todos del mismo mineral, podríamos jugar a hacer diferentes combinaciones, evidentemente en función de cómo más os guste a vosotros. Y en este caso, porque nosotros hemos puesto mineral, pero siempre que sea una pieza que os coincida y que quede exactamente colocada, sería una buena opción.
Si queremos opciones un poquito más discretas, podríamos optar también por minerales como el cuarzo rosa, que ya sabéis que no tiene una tonalidad tan intensa y que también nos quedaría un poquito más integrado dentro de lo que sería la plata. Y como os digo siempre, teniendo en cuenta de que no se vieran demasiado los agujeritos. Como veis, es un anillo que es muy fácil de regular, ya que tiene toda esta abertura central de aquí y entonces nos va a permitir ajustarlo perfectamente a la talla. De esta manera también, al tratarse de un anillo de plata de ley, ya sabéis que es un material, la plata, que es bastante maleable, por lo que es importante que lo ajustemos con algún elemento que sea un poco preciso y un poco regular, ya que si tal vez intentamos hacerlo con la mano podría llegar a deformarse o coger un gesto un poco extraño que no fuera perfectamente redondo. Para ello lo colocaríamos aquí dentro y iríamos ajustándolo un poquito con los dedos para intentar cerrarlo en este caso, o si necesitáramos abrirlo simplemente iríamos empujando hacia abajo. También, como vemos, tiene las 4 piezas que si nos gustaran más separaditas las podríamos separar o las podríamos juntar un poquito más. Este más o menos sería el efecto y ya os digo, si quisiéramos más grande lo haríamos hacia abajo y si lo quisiéramos más grande, más pequeñito, lo iríamos ajustando hacia arriba. Y este sería un poco el resultado. En este caso ya veis que es muy fácil de personalizar y que incluso si quisiéramos podríamos trenzar algún cuero, algún hilo o algún otro material por todo lo que sería la base del anillo para darle tal vez una opción un poquito más étnica, que no fuera algo tan sofisticado, sino que fuera algo más cotidiano, más diario. Podríamos trenzarle algún cuero o algún algodón para que hiciera esta sanefa, aprovechando que tenemos esta base de 4 puntas. Otra opción también muy sencilla de hacer y que nos da un anillo muy versátil y muy personalizable es insertar abalorios o cuentas de plata en un hilo elástico o rígido, en función también de si queremos que sea un anillo un poquito más adaptable o una pieza un poquito más rígida. En este caso, por ejemplo, os hacemos estas pequeñas muestras en las cuales podemos ver lo que os comentamos. En este caso, por ejemplo, por hilo elástico hemos pasado estas piezas de plata de aquí y además le hemos añadido esta pieza de aquí, que ya veréis que tenéis diferentes modelos, para que sea un poquito este colgante. Al hacerse en hilo elástico es un anillo que totalmente se adaptará a diferentes tallas y que se nos va a quedar ajustadito en función, evidentemente, de si es algo que no sabemos la talla exacta. En este caso, por ejemplo, porque hemos puesto unas piezas un poquito más grandes, pero podríamos jugar también a poner piezas un poquito más pequeñas para conseguir un efecto un poquito más discreto. Esto también es en función un poquito de cómo más os guste a vosotros, evidentemente. Para una opción aún un poquito más brillante, un poquito más llamativa, podríamos optar por estas bolas o estos abalorios que son con un efecto como diamantado, que tienen este brillo de aquí, y simplemente hemos repetido el proceso de ir enfilándolos como si fuera una pulsera sencillamente de silicona y que sea elástica, y vamos pasando los abalorios, hacemos un nudito que se quedará dentro de uno de ellos y tenemos un anillo también la mar de versátil, y en este caso ya hemos dicho unas piezas un poquito más llamativas, pero que podríamos hacer lo mismo con estas otras piezas de aquí. Estas otras bolitas también en plata las tenemos en diferentes tamaños, por lo que podemos optar siempre en función del resultado que queramos obtener en un modelo o en otro. También, si no queremos que completamente sea la base elástica, podemos optar por añadirle estas bases de aquí. En este caso, como veis, vienen 2 bases soldaditas, con serían 2 tubitos, por los cuales pasaríamos el hilo de silicona y a partir de aquí ya pondríamos lo que serían las bolitas. En este caso de aquí las hemos separado. Vienen soldadas, pero si lo hacéis con cuidado podéis conseguir que tengáis 2 piezas individuales. Y como os digo, en este caso hemos puesto estas bolitas más pequeñitas que nos permiten ponerlo como si fueran 2 anillos o como una única pieza, y que queden, en este caso, esta parte de aquí con este dibujo de piezas, pero la estructura sería un poquito más rígida. Y el proceso sería súper sencillo. Simplemente cogeríamos un trocito de silicona. Siempre es importante que tengamos en cuenta el avalorio que tenemos que trabajar para elegir un grosor o uno u otro de silicona. En este caso, por ejemplo, únicamente lo primero que tendríamos que hacer sería pasar la silicona por uno de los tubos. Como veis, como hay suficiente margen, pasa perfectamente.
En este caso tendríamos que aprovechar uno de los hilos dejándolo más largo y aquí enfilaríamos todo lo que serían todas las piezas con las que nosotros vamos a hacer el anillo. Para ello también es importante, una vez más, que midamos la talla que necesitamos conseguir, porque también tendremos que dar más ajustado o menos esta parte de aquí. Por ejemplo, en este caso, si la necesitáramos más grande, iríamos bajando la pieza hasta conseguir un mayor diámetro. Una vez ajustada al tamaño correcto, simplemente ya iríamos insertando todo lo que serían los abalorios por el extremo más largo. Y una vez pasados todos, anudaríamos en este extremo de aquí. Es importante que al trabajar con goma elástica siempre demos un par de tirones para que dé de sí y luego una vez la tengamos tensada no se dé fácilmente en los primeros usos. Por lo que es importante que siempre peguemos un par de tirones para que quede un poquito más suave, un poquito más dada de sí, y así luego conseguiremos que justo en el punto donde hagamos el nudo quede perfectamente tensado. En este caso pasaríamos las bolas, como comentábamos, y haríamos lo mismo para el otro lado. Ya os digo, en este caso porque hacemos este diseño que sería de las dos vueltas que veíamos aquí. Pero si pasarais un único abalorio, podríamos pasar los dos hilos también por el mismo abalorio si tuviera un mayor agujero. Y como veis, lo terminaríamos con un nudito en un extremo que tendríamos que intentar que quedara escondidito en el tubo y que si por miedo a que no se nos escape podemos también poner una puntita de pegamento para que quede bien escondidito y entonces simplemente ya lo cerraríamos. Siempre antes de cerrar os recomiendo que cuando tengamos todos los abalorios insertados volvamos a asegurarnos de la talla del anillo porque si no puede ser que nos quede una talla incorrecta a la que nosotros estemos buscando. Hasta aquí tendríamos el vídeo de hoy, esperamos que os haya gustado mucho y si os ha parecido interesante ya sabéis que agradeceríamos un montón que le dieseis a like porque para nosotros es muy importante saber vuestra opinión, si queréis más vídeos de ideas, más vídeos de tutoriales o incluso si lo que buscáis son más propuestas o ideas de tendencias, por lo que si sabéis un poquito o tenéis alguna sugerencia también os agradeceríamos que nos lo dejarais en los comentarios. Esperamos que lo pongáis en práctica, que os quede muy chulo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!